En Nazaret Jesús proclama su misión, y Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado fue a la sinagoga, como era de costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, empezó a decir: Hoy se cumplen estas palabras proféticas y ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados. Mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierra de Sidón. También habían muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia el barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí, pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino, con el poder del Espíritu Santo. Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea, y enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados. Y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente, porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole: Calla y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Miren cómo se van. Con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó ante ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús. Él los sanaba imponiéndole las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los amenazaba y no les permitía decir que era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: Yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió pues a predicar por las sinagogas del país judío,
La pesca milagrosa. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud de la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche no pescamos nada, pero si tú lo dices echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acaban de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. El leproso sanado. Estando Jesús en uno de estos pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Lo quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús le dio aviso que no dijera a nadie. Vete, le dijo, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como ordenó Moisés, pues tienes que hacerle una declaración. La fama de Jesús crecía más y más, a tal punto que las multitudes acudían para oírle y ser curado de sus enfermedades, pero él buscaba siempre lugares solitarios donde orar. El paralítico. Un día Jesús estaba enseñando. Había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea, incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas, bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo a Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: Amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿Cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo el paralítico: Yo te lo ordeno, levántate y toma tu camilla y vete a casa. Al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla que estaba tendido y fue a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron atónitos. Alababan a Dios diciendo: Hoy hemos visto cosas increíbles, pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Leví sigue a Jesús: He venido para llamar a los pecadores. Al salir Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: Sígueme. Leví se levantó, lo dejó y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase.
Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Algunos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan a menudo, rezan sus oraciones, lo mismo hacen los discípulos de los fariseos, mientras que los tuyos comen y beben. Jesús le respondió: ustedes no pueden obligar a los compañeros del novio a que ayunen mientras el novio está con ellos. Llegará el momento en que se les será quitado el novio, entonces ayunarán. Jesús le propuso además esta comparación: nadie se saca un pedazo de un vestido nuevo para remendar otro viejo. ¿Quién va a romper algo nuevo para que después el pedazo tomado del nuevo no le venga bien al vestido viejo? Nadie echa tampoco vino nuevo en envases de cuero viejos. Si lo hace, el vino nuevo se hará reventar los envases. Se derramará el vino y se perderán también los envases. Pongan el vino nuevo en envases nuevos. Miren, el que esté acostumbrado al añejo no querrá vino nuevo, sino que él dirá: el añejo es el bueno.